Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con el quinto año de secundaria F. Entonces, saludos también para todos los que nos siguen en YouTube, ¿no? Entonces, tenemos el temita del día de hoy de razonamiento matemático de problemas sobre edades, ¿no? Hablar de problemas sobre edades quiere decir hablar básicamente del tema de planteo de ecuaciones, ¿no? Claro que ahora va a estar relacionado un poco más que nada con respecto a las edades que puedan tener las personas, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro, ¿no? Entonces tenemos algunas propiedades, ¿no? Pero las propiedades se desprenden de las relaciones que ya tenemos antes preestablecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la relación más típica, ¿no? Que deben de conocer es que las edades o las diferencias de dos personas en sus edades siempre va a ser constante, ¿no? Y eso es lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, de allí vienen estas propiedades que están por acá, ¿no? Que ustedes ya las podrán ver, ¿no? Pero vamos a resaltarlas después del ejemplo. Bien, entonces, dice, problemas sobre edades, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Chichi y a Jesús y dice que tenemos de ellos, sus edades en el presente son de 20 años y de 14 años. Si esto se encuentra por acá, ¿no? 14 años para Jesús y 20 para Chichi. Entonces dice que hace 10 años, entonces vendría a ser en el pasado, ¿no? La edad que tenía Chichi tendría que haber sido de 10 años, mientras que la edad de Jesús tendría que haber sido de 4, ¿no? En el futuro tendría que haber sido de 35 y de 29. Entonces, ¿qué puedo notar acá? Que las edades sumándolas en aspa, ¿no? Van a ser iguales, ¿no? O sea, 10 más 14 es 24 y 4 más 20 vendría a ser 24, ¿no? Es básicamente lo que tienen acá de propiedad, ¿no? A más D es igual a C más B, ¿no? Entonces, esa es la primera propiedad. La segunda vendría a ser que si hemos sumado cierta cantidad de años a las edades de las dos personas, entonces las edades en aspa, ¿no? La suma en aspa también debe mantenerse constante. Por ejemplo, 20 más 29 son 49 y 35 más 14 son otra vez 49. Entonces, justamente lo que nos indican por acá, ¿no? C más F igual a D más E. Bien, entonces eso es lo primero. Siguiente, ¿no? Dice propiedades que se tiene que el tiempo pasa igual para todos, ¿no? O sea, la diferencia de edades es constante y la suma cruzada es constante. Así como la suma cruzada para el pasado presente y presente futuro es constante, si relacionamos el pasado con el futuro, o el futuro con el pasado, entonces también debe ser constante, ¿no? 10 con 29 nos da 39, mientras que 4 y 35 nos da otra vez 39, y esa vendría a ser la propiedad que se encuentra por acá. A ver, A menos B igual a C menos D igual a E menos F. Parece que no lo han anotado. A ver, no, parece que no está. Pero sí, igual se cumple, ¿no? Entonces, anótenlo, ¿no? No, no está, ¿no? Ya, bueno. Hay que anotar acá que A más F es igual que B más E, ¿ya? Ah, claro. Bueno, se desprende de estas dos igualdades, ¿no? Miren, de esta y esta, ¿no? Entonces, como consecuencia, esta. Bien, listo. Entonces, ahora sí, continúo. Muy bien. Otras propiedades nos dicen que para toda persona se cumple lo siguiente, ¿no? Que el año de nacimiento más la edad actual tendría que ser el año actual, ¿no? Entonces, esto se va a cumplir siempre y cuando ya haya cumplido años, ¿no? Si no ha cumplido años, entonces habrá una diferencia de uno, ¿no? Entonces, de lo contrario, dice que el año de referencia saldrá uno menos, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Entonces dice, no existen edades negativas, ¿no? Y por lo general se asume que las personas no son demasiado longevas, ¿no? Que no sobrepasan los 100 años, ¿ya? Aunque la persona más longeva del mundo creo que ha llegado a 126 o 117 años, no estoy seguro, pueden buscarlo, búsquenlo, googleenlo y me dan la información, por favor. Bien, entonces, avanzo, ¿ya? Ejercicios resueltos, bueno, si ya los tienen leídos seguramente, y si no los han leído, entonces, sería cuestión de que los lean en el intermedio. Ya, entonces, ahora prestar atención con respecto a los ejercicios a partir del uno, ¿no? Entonces, vamos con el ahora hazlo tú. Entonces, primer problemita por acá. Vamos a colocarlo de color azul. Ya. Dice, si Juan tendrá K cuadrado años dentro de 12 años, a partir de la fecha, ¿cuántos años tuvo hace 13 años? Entonces, me están hablando de tres situaciones. Pasado, presente, futuro. Dice, Juan tendrá K cuadrado años dentro de 12. Entonces, estamos hablando del presente, pero dice que dentro de 12 años, él va a tener K cuadrado años. O sea, ¿cuántos años tiene en el presente? Si en el futuro dice que tendrá
K cuadrado. Entonces en el presente tendrá K cuadrado menos estos 12 años, ¿no? K cuadrado menos 12. Luego dice, a partir de la fecha, ¿no? Bueno, dentro de 12 años a partir de la fecha. ¿Cuántos años tuvo hace 12 años? Hace 13. Perdón, hace 13, ¿no? Entonces hace 13 tendrá que ser esto K cuadrado menos 25, ¿no? 25, claro, porque son 13 años. Tendríamos que restarle al K cuadrado menos 12, 13 más. Entonces tendremos esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, estas son las edades de Juan, ¿no? Y nada más, ¿no? ¿Alguna idea? Bueno, evidentemente, no podría ser 5 el valor de K, ¿no? No podría ser 5, tendría que ser a partir de 6, ¿no? A ver, ¿qué opinan? Ah, ya, por ahí me han dado el dato, ¿no? Dicen que Emma Morano, con 116 años, ¿no? Y el récord Guinness, seguido con una persona que murió, Calmet, ¿no? Dice que murió en 1997 con 122 años, ¿no? 122 años, ahí está. Ya está, ya lo buscaron. Es importante eso, ¿no? Bien, dice que tendrá K cuadrado años dentro de 12 años a partir de la fecha. Entonces, ¿cuántos años tuvo? Hace 13, ¿no? Y nada más, ¿no? Bueno, tendremos que darle posibilidades, ¿no? A los valores de Juan, ¿no? A las edades de Juan. No habría otro caso, ¿no? A menos que diga algo más. ¿Dice algo más en su libro, en su texto? Tendrá K cuadrado años dentro de 12 años. Ajá, ¿cuántos años tuvo hace 13? No, hay varias posibilidades, ¿no? A partir de K con 6, ¿no? Si le damos a K igual a 5, entonces en el pasado, pues recién estaría naciendo, ¿no? Ajá, claro, tendría que estar naciendo. Así que K igual a 5, bueno, también podría ser una opción, ¿no? A partir de K5, 6 en adelante, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántos años tuvo hace 13? Bueno, depende, ¿no? Depende, ¿no? Ujú. Depende, ¿no? Depende del valor de K, ¿no? Depende del valor de K. Si acá le damos 5, entonces tendría que recién ha nacido, ¿no? Si acá le damos 6, entonces tendríamos que tendría 11 años. Si acá le damos 7 y así sucesivamente, ¿no? ¿Hasta qué valor podría ser? Si estamos asumiendo que no son más de 100 años, entonces sería hasta el valor de 10, ¿no? Entonces dependerá del valor de K, ¿no? Y lo dejo allí nada más. Depende del valor de K. ¿No? Lo dejo como K cuadrado menos 25 sería la edad. Ya está. Listo, entonces tomo 30 segundos. Por si acaso, si hay alguna pregunta, duda o algún comentario adicional que quieran añadir al respecto, es el momento de hacerlo. Bien, ¿está tal cual el problema en su libro, chicos? Que no tengo el libro a la mano. Me parece extraño que no salga el valor de K, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Bien, entonces, si nadie me comenta nada, imagino que todo debe estar claro. Sí está igual. Ya, gracias. Y entonces, avanzo. Voy con el siguiente. Entonces, 3, 2, 1. Bien, problemita número 2. Dice, la edad de Andrea es el quíntuple de la edad de Gabriela. Cuando Andrea tenía la edad que Gabriela tiene, ya, eso se cumple cuando Andrea tenía la edad que Gabriela tiene, ¿ya? Bien, dice, si la diferencia de edades es 8, entonces, ¿cuál será la edad de Gabriela dentro de 10 años? Ahora me hablan de dos participantes, ¿no? Los participantes son Andrea y Gabriela. Entonces, vamos a colocar past, food. ¿Ya? Siempre voy a colocar esto, ¿ya? Casi siempre, pasado, presente, futuro. En algunos ejercicios habrán dos pasados y en algunos otros dos futuros. Hasta tres he visto, con tres futuros, dependiendo de cómo se refieren en el texto, ¿ya? Bien, entonces lo primero que dicen, la edad de Andrea es el quíntuple de la edad que tenía Gabriela. Bien, cuando Andrea tenía la edad que Gabriela tiene. Ajá. Entonces, esto de acá tenemos que interpretarlo, ¿ya? Dice, la edad de Andrea es el quíntuple de la edad que tenía Gabriela.
Entonces, si Gabriela tenía X años, entonces Andrea tendrá que tener, ¿no? Y dense cuenta del el verbo que estamos utilizando, ¿no? Andrea es el quíntuple de la edad que tenía Gabriela. Entonces, ¿qué se refiere tenía? Al pasado, ¿no? Por lo tanto, si yo le coloco X en el pasado a la edad de Gabriela, entonces sabré que en el presente la edad de Andrea tendría que ser el quíntuple, ¿no? Como dice que es el quíntuple, sería 5 veces el valor de la edad de Gabriela en el pasado. Bien, entonces ahí está. Luego dice, la edad, cuando Andrea tenía la edad que Gabriela tiene. Ajá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Andrea tenía, o sea, en el pasado, esta cantidad de edad o esta cantidad de años que tenía Andrea, dice que tenía la edad que Gabriela tiene. Entonces, Gabriela tiene cierta edad también. Y ambas bolitas que estoy señalando de rojo tendrían que ser exactamente la misma cantidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esa cantidad? Bueno, no sabemos cuánto, pero lo sabemos en función de X, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la suma en aspa, miren. Suma de aspa, 6X, ¿no? Y como estas dos cantidades son iguales, entonces necesariamente tendrá que ser 3X y 3X, ¿ya? Ahora nos dicen que la diferencia de edades, ¿qué significa eso? Pues restar, ¿no? 5X menos 3X, ¿no? 5X menos 3X tendría que ser 2X. Y dicen que eso es 8. Por lo tanto, X es 4. Luego dicen, ¿cuál será la edad de Gabriela dentro de 10 años? Bueno, eso es lo que piden, ¿no? Entonces, acá hay que sumarle más 10. Sabemos que la edad de Gabriela tendría que ser 12, ¿no? Más 10 tendría que ser 22. Y esta sería nuestra respuesta, ¿no? Y se acabó. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, entonces, copiando, chicos, por favor. Voy a tomar tiempo, un minuto, ya para que dijera la pregunta, por si acaso. Por si acaso hay dudas, me comenta. Quedan 15. Pues parece que no hay dudas. Parece que todo está claro. Entonces, 10 segunditos más y avanzamos al siguiente ejercicio. Bien. 3, 2, 1. Siguiente. Bien. Siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. A ver. Dice, hace 7 años, mi edad fue a la tuya como 5 es a 3, pero dentro de 8 años será a la tuya como 5 es a 4. Entonces, me hablan de el presente y el futuro. Ya igual voy a colocar past prefut, ya para que sea costumbre ya. Entonces, me hablan de él y yo, ¿no? Entonces vamos a colocar yo, yo y él, ¿ya? Entonces dice, hace 7 años mi edad fue a la tuya como 5 es a 3. Entonces me están hablando, acá lo coloco, hace 7. Entonces, hace 7, bien. Pero dentro de 8, será como 5 es a 4, ¿no? Eso es lo que están diciendo. Muy bien, entonces, si hace 7 fue la edad como 5 es a 3, entonces si yo coloco acá 5K y 3K, entonces cumple la relación, ¿no? En el pasado, 5K y 3K. Bien. Y por allí dicen que dentro de 8 años mi edad será la tuya como 5 es a 4. Entonces habría que estas edades las voy a colocar como 5M y 4M, ¿no? Listo. Entonces la pregunta es, ¿qué edad tengo? ¿Qué edad tengo? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? En el presente, ¿cuál es la edad? Bien, entonces habrá que hacer la suma, ¿no? Sabemos que 5K más 15 tiene que ser igual a 5M sobre 4M, ¿no?
Entonces digo, 3K más 15 también tiene que cumplir esa misma relación, ¿no? Pregunta, ¿por qué coloqué acá más 15? A ver, Marcio, ¿por qué coloqué más 15? Marcio, ¿estás ahí? Marcio Laguna. Porque decía que es igual a 5, es como 5 es a 3, No, exactamente por eso no fue el 15. multiplicación. No. Piero Quispe, ¿por qué coloqué el 15? Ajá, se perdieron y no preguntan. ¿Ya ven? La suma de Miren, años. claro, Ah, ¿no? Claro, porque acá hay 5K, ¿no? De edad que tenía en el pasado. Pero mira, más 7 estaríamos en el presente, ¿no? Y más 8 ya estaríamos en el futuro. Entonces 7 más 8, 15, ¿no? Por eso coloqué 15, ¿ya? 7 más 8, 15 y dije, ah, ya, 5K más 15 está en la relación de 5 a 4, con la otra edad de él, ¿no? Ya bien, entonces ahora sí, tendríamos que despejar esto, ¿no? Entonces despejo rápidamente y multiplico, sería 20K más 60 igual a 15K más 15 por 5 es 75, ¿no? Entonces despejo acá 5K igual a 15, por lo tanto K vale 3. Entonces la pregunta es, ¿qué edad tengo? Entonces, no es la edad de, bueno, mi edad tendría que ser 5K más 7, ¿no? Entonces, lo coloco por acá, ¿no? Mi edad, mi edad sería, en el pasado sabemos que es 5K, ¿no? Pero sabemos que para llegar al presente tenemos que sumarle 7, ¿no? Entonces, ahí está. Y reemplazo K, ¿no? 5 por 3, 15, más 7, 22. Y se acabó, ¿no? Bien, si es que hay preguntas, dudas, por favor hacerlo. Y si no, es copiar. Tomo un minuto de nuevo. Ajá, sí. Ah, por ahí el chat ya me habían respondido ya. Sí, como 3 personas me habían respondido la pregunta, ¿no? Gracias. Bien, parece que no hay dudas adicionales. ¿Sí estoy grabando? Sí, ya. Bien, quedan 5 segundos. Tomen captura si no he terminado de copiar. Bien, 3, 2, 1, avanzo. Problema número 6. Dice, en 1996 una persona tenía años como lo indicaba el número formado por las dos últimas cifras del año de su nacimiento. Ajá. Y ahora la pregunta es, ¿qué edad tenía en 1997? ¿Ya? Entonces dice, en 1996 una persona tenía tantos años como lo indicaba el número formado por las dos últimas cifras del año de su nacimiento. ¿Cuál es el año de su nacimiento de esta persona? Bueno, el año de su nacimiento, vamos a colocarle así, ¿ya? Vamos a colocarle año de nacimiento. Primero vamos a colocar el año actual, ¿no? Porque me hablan de 1996. Bien. Y luego el año de su nacimiento. Y el año de su nacimiento es evidentemente el 19XY, ¿no? Porque no conozco, ¿no? No conozco el año de nacimiento. Pero sabemos que necesariamente tiene que ser en 1900 tanto porque ya hemos leído que como referencia en la teoría, la edad no debería superar los 100 años, al menos en los problemas académicos que estamos viendo, ¿ya? Entonces, por eso, 19XY. En su defecto sería el 18XY, ¿no? Entonces, bueno, por si acaso lo menciono. Ajá. Luego dice, tenía una persona tantos años como le indicaba el número formado por las dos últimas cifras. Bien, entonces, asumiendo que ya cumplió años, ¿ya? Asumiendo que ya cumplió años, su edad tendría que ser 1996 menos 1900XY, ¿no? Entonces dice que eso tendría que ser su edad, pero también dice que
la persona tenía tantos años como lo indicaba el número formado por las dos últimas cifras de su nacimiento. Entonces, ¿cuál es el número formado por las dos últimas cifras de su nacimiento? Entonces, tendría que tener X y años, ¿no? Claro, las dos últimas cifras de su nacimiento tendría que ser XY, ¿no? Entonces, la persona, al momento de hacer esta diferencia, tendríamos la edad de la persona y esto de acá es dato del problema. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Bueno, si nadie pregunta ni dice nada, pues continúo. Entonces, descomponemos estos dos números, un poquito de aritmética, ¿no? Y decimos, este 1900 lo puedo descomponer en 1900 más 96, y este 1900 XY lo puedo descomponer en 1900 menos XY. ¿Bien? Ah, perdón, más, ¿no? Acá es el menos. ¿Están de acuerdo hasta allí? Espero que sí. Ya. Entonces, de acá puedo simplificar, ¿no? El 1900 con el 1900, ¿está bien? Y luego solamente será cuestión de despejar, ¿no? Miren, me está quedando el 96 menos XY igual a XY. Paso a sumar el XY y sería 2 veces XY igual a 96. De acá digo que XY tendría que ser 48, de donde sé cuáles son los valores de X y Y, ¿no? Los valores serían 4 y 8, o sea que sería en 1948, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué edad tenía en 1997? O bueno, ¿qué edad tendrá sería, ¿no? ¿Qué edad tendrá? Sería la pregunta correcta, ¿no? Porque en 1996 tenía tantos años. Bueno, de repente se refería a un problema de, pensándolo como en la edad actual, debería ser tal edad, ¿no? Pero bueno, ¿qué edad tenía en 1997 entonces? Si en 1996 tenía 48, entonces la edad que tenía en 1997 tendrá que ser un año más, ¿no? 49. Y listo, se acabó. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas hasta acá? Parece que no. Ya. Entonces, un minuto para que terminen de copiar o hagan consultas. Bien, quedan 30 segunditos para que hagan consultas, chicos. Bueno, espero que nuestras próximas clases ya no sean de manera virtual, ¿no? Serán de manera presencial seguramente, como ya les deben de haber informado. ¿Sí? Bien, entonces, 3 segundos y avanzamos. 3, 2, 1, avanzo. Bien, empezamos con los problemitas del sigamos practicando. Bien. Dice, si al doble de la edad de Mercedes se le resta 17 años, resulta menos de 35. ¿Ok? Pero si a la mitad de su edad se le suma 3, el resultado es mayor que 15. Entonces la pregunta es, ¿qué edad tiene Mercedes? Esto parece un problema más de planteo de ecuaciones. Pero bueno, dice el doble de la edad de Mercedes. Vamos a colocar que la edad de Mercedes es X, ¿no? Porque eso es lo que me piden allá. Entonces, si la edad de Mercedes es X, dice, el doble de la edad de Mercedes, o sea, 2 veces X, se le resta 17, dice que resulta menos de 35. O sea, me están hablando de una inecuación, ¿no? Inecuación. Bien. Entonces, inecuación por acá, ¿no? El doble de la edad de Mercedes se le resta 17, resulta menos de 35. Ese es el primer punto. Bien, de acá puedo despejar rápidamente, ¿no? Y decir que 2x debe de ser menor que 35 más 17, eso vendría a ser 52, ¿no? Ajá. Entonces, x tendría que ser menor que 26. Listo. Eso es lo primero. Luego dice, pero si la mitad
a la mitad de su edad se le suma 3, el resultado es mayor que 15. Entonces, un puntito de verde por acá. Y digo, a la mitad de su edad. Entonces, a X medios se le suma 3, el resultado es mayor que 15. Bien, entonces despejo rápidamente, paso a restar, sería 12, y nuestro X tendría que ser mayor que 24. Como el X es mayor de 24 y menor que 26, entonces la edad de Mercedes ya está encerrada, ¿no? En el intervalo de 24 a 26, y como tiene que ser un número entero, tendría que ser necesariamente 25, ¿no? Y se acabó. Bien, dudas, consultas, dos inecuaciones, ¿no? Seguramente ya han visto el tema en álgebra. Entonces, 30 segunditos, creo que ha estado mucho más sencillo que los anteriores. Entonces, y avanzo con el ejercicio 2. Bien, si hay consultas, por favor hacerlo. Muy bien, parece que no hay dudas. Entonces, vamos con el ejercicio número 2. Con el ejercicio número 2. Dice, si hace 20 años Andrea tenía el quíntuple de la edad de Bruno y 10 años después tenía el triple. Ajá. Entonces dice, ¿dentro de cuántos años tendrá el doble? Nos vamos a colocar a los dos actores acá, Andrea y Bruno, A y B. Vamos a colocar Paz Prefut. Y luego, esto que nos dice acá, ¿no? Hace 20 años, hace 20, y luego dice 10 años después, o sea, 10 por acá. ¿Listo? Esos son datos del problema. Entonces luego dice que tenía el quíntuple de la edad de Bruno. Entonces, ¿quién tenía el quíntuple de la edad de Bruno? Pues Andrea, ¿no? Entonces, si la edad de Bruno le coloco M, entonces por acá será 5M, ¿no? Y luego dice que 10 años después tenía el triple, ¿no? ¿Quién tenía el triple? De hecho, que tendría que tener el triple Andrea, ¿no? Porque acá ya estamos detallando que uno es mayor que el otro. Andrea es mayor que Bruno. Por lo tanto, acá es 3N y acá es N, ¿no? El triple. Y listo, ¿no? Se acabó otra vez. Entonces tenemos que hacer la misma ecuación que hicimos hace un rato. 5M más, ¿cuánto sería? A ver, pregunto a Grecia. 5M más, ¿cuánto? Acá coloco. Igual a 3N sobre N. 5M más, ¿cuánto sería? ¿30? Claro, ¿no? 30, ¿no? Porque sería 5M más 20 años al presente y más 10 para llegar al futuro. Claro, 30 entonces. 30 por arriba y 30 por abajo. Entonces solamente despejamos, ¿no? El N acá se termina cancelando, ¿no? Y decimos acá, rápidamente 5M más 30 es igual a 3 veces M más 90, ¿no? De donde el valor de M, ya despejando, sería 30, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Se acabó. Se acabó. Entonces decimos, ¿dentro de cuántos años tendrá el doble? Es la pregunta. ¿Dentro de cuántos años tendrá el doble? Entonces, ¿qué? Esperen, va a salir un número muy grande, creo, ¿no? Al momento de reemplazar el 30. A ver. ¿Sí? ¿O es que he planteado algo que está mal? A ver, por ahí tengo unos comentarios. Sí, ¿no? Sí es 30. Qué raro. Bueno, ya. Asumamos que está bien, ¿ya? Entonces, la pregunta es, piden, ¿dentro de cuántos años? Bueno, Andrea en teoría tendrá 150 y Bruno tendrá 30, ¿no? La pregunta es, más X años y más X años, ¿cuándo uno será el doble que el otro? ¿No? De 2 a 1. Entonces así, ¿no? 150 más X es igual a 30 más 2X, pasamos a restar, 120 es igual a X. Por lo tanto, será dentro de 120 años, ¿no? Pero ya sabemos que esto es todo en teoría, ¿no? Porque que pase eso, muy raro, ¿no? Que vive una persona más de 120 años. Pero bueno, ya. El papel aguanta todo, ¿no? Entonces, unos segunditos, a menos que me haya equivocado en plantear algo, me ¿No comentan. es 60 menos 150, o sea, 150 menos 60? 150 menos 60.
Le restó 30. ¿No tiene que 30 multiplicarlo por 2? A ver, por acá sería m por 3, 3m, 30 por 3, 90. No, profesor, no. Hablo de 150 más x sobre 30 menos 30 más x. 30 pasa al otro lado. 30 por 2, 60. 60 Ah, menos sí, 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 150 da sí. 90. Ahí ya. Acá me faltó multiplicar por 2 acá, ¿no? Ya, tienes razón. Pero igual, ¿no? Igual, o sea, por más que esto esté errado, pero está bien que me digas que está errado. Entonces acá sería 90, ¿no? Pero 90 años que pase y la edad inicial 150 años es mucho, ¿no? Y encima fue en el pasado eso. Bien, gracias. Si es que hay algún otro comentario, puedes decirlo. Me parece extraño, ¿ah? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ajá, ya. Bueno, entonces, nada adicional. Bien, vamos al problema 3 rápidamente. Ya nos quedan 2 minutos. Ojalá podamos terminarlo. A ver, dice. Las edades de Luis y Miguel están en proporción de 2 a 5. Entonces, colocamos acá Luis y Miguel. Están, ¿no? O sea, eso quiere decir que se trata del presente, ¿no? Presente, pasado, futuro. Ya. Luego dice, Miguel tiene 40 años, tiene más de 40 años. Ok, entonces sabemos por acá que esto es 2m y esto es m, ¿no? Porque está en proporción, no, perdón, de 2 a 5. 2m y 5m, entonces. Miguel dice que tiene más de 40 años, o sea, ese dato me dice que 5m mayor a 40. Por lo tanto, m es más que 8. Pero todavía no llega a 70. Ya, con esto nos están limitando bastante el m, ¿no? 70 entre 5 es 14, entonces nuestras posibilidades están entre 13 y 9, ¿no? Luego dice, calcula la edad de Luis si la suma de sus edades es múltiplo de 5. Ahí está, con eso ya se acabó, ¿no? Sabemos que la suma de sus edades es 7m, ¿no? Y como es múltiplo de 5, entonces sabemos que 7m tendría que ser múltiplo de 5, por lo tanto tendrá que ser o 35 o 70, ¿no? Entonces, para que sea múltiplo de 5, ¿no? Entonces, tendrá que ser el M5, 10 o 15, ¿no? Entonces, sabemos que el M varía entre estos valores, por lo tanto, decimos M tendría que ser igual a 10. ¿Cuál es la edad de Luis? Pues 20, ¿no? 20. Luis tiene 12M años, por lo tanto, 2 por 10, 20. Listo, chicos. Entonces, hemos terminado hasta el problemita 3. Después continuamos con los que nos quedan pendientes. Bien. Nos vemos en breves. Copien, copien.